Como ya comentábamos hace un ratito, el viernes pasado sesionó por última vez la comisión preinvestigadora por la compra de la estancia de María Dolores en Florida, realizada por el Instituto Nacional de Colonización en mayo. En esta última sesión, con 2 votos del Frente Amplio en contra de conformar una comisión investigadora y uno del Partido Nacional a favor de esa instancia, la preinvestigadora emitió 2 informes, uno que fundamenta la decisión de descartarla y otro en minoría que reafirma la postura inicial de la oposición. Así que, para profundizar en los fundamentos de la oposición, estamos en contacto con Domingo Rielli, diputado del Partido Nacional, que integró esta comisión. Domingo, bienvenido, muchas gracias por estos minutos. Buenos días, muchas gracias a ustedes, saludos a Angie y Yamila, el gusto de estar en contacto y bueno, en comunicación con ustedes en un tema indudablemente que ha sido de mucha repercusión en los últimos tiempos y que bueno, nos tocó a partir de la semana pasada, a partir concretamente de jueves y viernes, trabajar durante 48 horas para evaluar la posibilidad de crear o no una comisión investigadora, actuando como preinvestigadora, nosotros como representantes de la oposición y después con 2 representantes, como decían ustedes, del partido de gobierno del Frente Amplio. Bueno, ahí justamente ya íbamos a entrar, o sea, el diputado denunciante de esto es Juan Martín Jorge, diputado del Partido Colorado, porque entienden pertinente que se conforme esta comisión investigadora, también repasando un poco los elementos de ese informe que se va a dar a conocer mañana a todos los diputados, este informe del Partido Nacional en minoría. Sí, nosotros teníamos alguna aspiración, tal vez un poco lírica, pero de que pudiera salir un informe con unanimidad en cuanto a que se forme la investigadora. Yo creo que las cosas siempre son buenas que se investiguen y que cuando hay dudas o se generan incertidumbres, la gente y la ciudadanía toda tenga la tranquilidad de que se actuó de la mejor manera. Acá, por parte del diputado Juan Martín Jorge, del Partido Colorado, hubo varias denuncias, pero denuncias que han sido voz populi en los últimos tiempos y que de alguna forma también se han dado a conocer en más de una ocasión y oportunidad, que por otra parte hicieron también que fueran motivo de la llamada sala del ministro y de las autoridades del Instituto Nacional de Colonización en la pasada semana. Entonces, nosotros lo que creemos acá es que cuanto más claridad se eche en estos temas, va a ser mejor para la compra, va a ser mejor para el gobierno, va a ser mejor para la oposición, va a ser mejor para Uruguay en definitiva. Acá había temas muy delicados, desde por qué se compró un campo con un 40% más de valor, según las informaciones de organizaciones del propio Ministerio de Ganadería, como es la DIEA, la Oficina de Estadísticas Agropecuarias, dan cuenta que con fecha 25 de abril, o sea, muy próximo a la compra de María Dolores, el precio promedio de la tierra en las zonas, en lugares similares al donde se compró estas tierras, andan en los $4.400 la hectárea. Acá se compró a razón de $7.300 por un valor de nada más ni nada menos que $32,5 millones. O sea, se pagó un 40% más de lo que la tierra se puede estar pagando en zonas similares. Entonces, bueno, ¿por qué sucedió esto? ¿Frente a qué? Otra de las denuncias era la violación flagrante del artículo 190 de la Constitución por comprarlo con fines ajenos a los cometidos del propio Instituto Nacional de Colonización. Por ahí el diputado Jorge decía, se compró para hacerle un homenaje al ex presidente José Pepe Mujica. Nosotros la verdad que cuando leímos eso, digo, nos costó, hasta que tuvimos frente a nosotros el acta número 5740, en donde textualmente dice, a continuación el presidente, el señor Eduardo Viera, propone no tratar el orden del día de la sesión de la fecha, acompañando las medidas de duelo nacional, y en homenaje al ex mandatario José Pepe Mujica, considerar el ofrecimiento de campo en cumplimiento de lo establecido en el artículo 35 de la ley 11.029, expediente 2025, y se procede a un minuto de silencio en la expresión de luto y condolencias. O sea, por parte del propio expresidente se dice que se va a considerar la compra del campo en homenaje a, o sea, flagrantemente el 190 de la Constitución, que no es ese precisamente los fines para los cuales tiene como cometido el Instituto de Colonización. Se votó también con una minoría en los miembros del directorio. Para una compra de campo deben votar 4, se compró con el voto
favorable de 3 directores, lo que también implica una violación del artículo 146 de la ley 11.029, la ley de colonización. No se realizó antes un informe sobre posibilidades económicas de los predios, esto según el artículo 28 de la ley 11.029. Para cualquier compra que realice colonización debe de realizarse un informe sobre las posibilidades económicas de los predios, si es viable y económicamente cuán viable es y cuán importante es que se compre. Eso se debe hacer previamente, acá en este caso no se realizó, y no solamente no se realizó, que después se presentó en forma posterior un informe con fecha antedata, lo que habla también de hasta una violación de documentación, ¿no? Son todas cosas presentadas por el diputado Jorge, que por lo menos en esas 48 horas nos dejaba con mucha preocupación. La de la compra, como decíamos, por sobre el valor de mercado, la incompatibilidad del expresidente y la directora Henderson. El expresidente no podía comprar, por un lado, por ser colono, pero además de eso todavía tenía una no inscripción en el BPS, lo que agravaba la situación. Había había realizado una casa sin haberla inscrito en el BPS, pero bueno, la incompatibilidad mayor es por ser colono y expresidente, ¿no? Eso a la postre lo hizo llevar a la renuncia de él, lo que se comprueba que de alguna forma realizó una votación habiendo engañado él y el ministro, como lo dice Jorge, al propio Parlamento Nacional, que votó su veña sin haber haber mencionado esa incompatibilidad. También de la directora Henderson, que también es colona, después ella le pasó al esposo, pero de alguna manera la Constitución en su artículo 200 es muy clara, que cuando establece que tampoco podrán los miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos o de los servicios descentralizados ejercer simultáneamente profesiones o actividades que directa o indirectamente se relacionen con la institución a la que pertenecen. O sea, tampoco la directora Henderson podría haber votado, que también pasa otra situación bastante anómala, que es haber votado minutos después de haber asumido sin evaluar realmente lo que se estaba procediendo, cuando no es una compra menor, ¿no? Cuando estamos hablando de 32,5 millones de dólares. Y después lo último que se manejó y que surgió también como resultado del llamado a sala del senador Sebastián da Silva, que es la compra sin crédito presupuestal, una clara violación del artículo 15 del TOCAF, del texto ordenado de contabilidad de administración financiera, que da cuenta de que para realizar una compra de cualquier naturaleza tiene que tener el crédito correspondiente. Bueno, acá se compró sin mirar si había créditos y demás. O sea, se nos plantea una serie de irregularidades que, lógicamente, en 48 horas nosotros nos preocupamos mucho por meternos en cada una de las mismas, por estar lo mayormente consustanciado con el tema, pero que ameritan, a nuestro juicio, una investigación más exhaustiva. No quisimos poner el número de integrantes de la comisión a este proceso, pensando que acá deben de estar todas las fuerzas políticas. Ojalá se pudiera hacer una comisión con integrantes, por supuesto, del Partido de Gobierno, del Frente Amplio, del Partido Colorado, del Partido Nacional, de Cabildo Abierto, de Identidad Soberana, del Partido Independiente, de todos los partidos representados, aunque sea que quede una comisión un poco de mayor número, pero que todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento tengan la posibilidad de esclarecer y decirles a todos los uruguayos que las cosas se realizaron bien o se realizaron mal. Si se realizaron mal, bueno, tendrán que tener culpa quienes mal la realizaron, pero si se realizaron bien, yo creo que hay que también salvar el honor, por ejemplo, del expresidente, que indudablemente después de denuncias como esta, sin dudas que no debe de ser una muy linda situación la que le toca vivir. Entonces yo creo que por bien o por mal es bueno que se realice una investigación exhaustiva, con tiempo, pero con la premura necesaria también de que se trata de algo que sucedió en nuestro país y que realmente, de constatarse los hechos, seguramente va a haber irregularidades muy grandes, pero de no constatarse también hay que salvar todo lo que se ha hablado y lo que ha salido de la luz pública, ¿no? Diputado, quiero entrar un poco en los motivos que exponía recién, porque hace unos minutos estuvimos en contacto con Gabriel Tinaglini, quien también fue parte de la comisión preinvestigadora y que también es diputado
pero por el Frente Amplio, y él decía que el argumento respecto a la similitud de las tierras con otras zonas, y esto lo traigo en tanto al valor, que es uno de los puntos que ustedes ponen sobre la mesa, ¿no? Que el valor de María Dolores es 40% por encima de lo que salen otros terrenos en la vuelta. Tinaglini decía que este argumento no es válido porque no hay tierras similares en esa zona. ¿Se discutió esto en la comisión? ¿Les consta que haya terrenos de esas características? A ver, esto no se discutió en la comisión. Nosotros, ya desde el momento que hablamos y que, bueno, prácticamente se dio por hecho el hecho de que iban a haber dos informes, bueno, cada uno empezó a trabajar en su informe. Yo, desde el punto de vista que cuando hay denuncias siempre me baso, cuando hay denuncias es bueno que se esclarezca. Me parece que no hay nada, no hay peor cosa que frente a las dudas tapar y no dejar claro las cosas. Bueno, si es así como dice Tinaglini, a quien le tengo un gran aprecio, me tocó con Tinaglini, con Reyes, dos diputados del interior, que realmente valoro mucho su trabajo, pero yo creo que si el error está en que si está todo bien, bueno, no va a haber problema. Si eso es así como ellos dicen, no va a haber problema. Yo, en mi pensamiento también personal, es que hay campos que se puedan destinar a la lechería, que de las hectáreas que integran y que forman esta estancia María Dolores, no son todas las que se van a poder destinar a la lechería. Hay una plantada con olivos que ahora el Instituto Nacional de Colonización va a tener que salir a vender olivos, a vender esas tierras con olivos, o sea, claramente algo que tampoco le corresponde. Hay otras tierras, otros pedazos, otros padrones, que no pueden ser destinados para lechería, para vacas lecheras, ni para recría, porque son inundables, que son una muy buena invernada, o sea, se pueden destinar, sí, para engordar ganado, pero no es el fin que se ha declarado acá, que es para lechería. Yo creo que si se hubieran comprado en diferentes lugares, además, la misma cantidad de hectáreas, podría haber beneficiado a muchos más productores lecheros en diferentes zonas del país. Nosotros, por ejemplo, vivimos en una zona de Durazno que bien precisa que se incentive la lechería, pero saquemos mi departamento, busquemos hacia otros lugares en todo el país. Hay zonas en donde estaría bueno que el Ministerio, que el Instituto Nacional de Colonización, el Ministerio de Ganadería, apoyen a incentivar la lechería con el aporte de campos a pequeños y medianos productores. Yo creo que está muy bien. Ahora, el decir rápidamente que no hay campos con las mismas posibilidades a menor precio, yo tengo mis dudas, sinceramente, ¿no? Esto es un informe que no es caprichoso, es un informe de la IDEA. Campos similares, con similares condiciones, con similares posibilidades para practicar la lechería y tal vez con mejores por el aprovechamiento de mayor porcentaje de la estancia del predio, están a un promedio de $4.400 de hectárea. Entonces, yo creo que decir rápidamente que eso no es así, a mí me gusta siempre que las cosas se estudien y sobre todo cuando acá hay muchos productores agropecuarios que de alguna forma han vivido esto con tremenda desazón, cuando hay muchos uruguayos. Esto se surge y se puede dar a través del pago de impuestos de todos los uruguayos, porque los dineros públicos es el producto de la recaudación. Entonces no sale con plata que llueve y que cae, no. Acá, para hacer inversiones de este tipo de naturaleza, yo creo que lo más importante es que queden claro que se invirtió bien, que se hicieron bien las cosas y que se hicieron claramente. Que una directora haya votado por la compra con unos pocos minutos de tener en la mano un proyecto de esta naturaleza, nos parece por lo menos apurado. Después se verá con qué criterio se votó o no se votó. Yo creo, por eso estoy convencido de que esclarecer y yo no estoy diciendo que se compruebe ni que yo comprobé todo lo que se denunció. Lo que sí digo es que gran parte de lo que se denunció en los últimos tiempos ha sido vox populi, que productores del sector agropecuario en general han tenido una desazón tremenda de toda la clase política, en definitiva, por un hecho que se ha divulgado como que se han cometido muchísimas irregularidades y que se ha comprado un campo muy por encima del valor promedio. Bueno, frente a todas estas cosas, yo creo que lo mejor es investigar y que, bueno, la misma investigación surja. Va a haber representantes de todos los partidos, como decíamos, ojalá haya, y bueno, ahí se evaluará si se hizo correctamente o se hizo mal, pero va a haber por lo menos mucha mayor información para poder evaluar, ¿no?
La duda que me surgía era justamente respecto a esto que mencionaba, ¿no? Bueno, usted decía, tengo mis dudas de si no existen terrenos de este tipo, pero la pregunta era si a ustedes les consta que existan, más allá de las dudas que son entendibles y que pueden surgir, es si tienen algún registro de los campos que hay en la vuelta, si tienen alguna constatación de que efectivamente hay mejores campos y cotizados en un menor precio. Pero lógicamente, esto no lo digo yo, lo dice la DIEA, lo dice la oficina del Ministerio de Ganadería, o sea, no es que, pero esto es muy fácil de corroborar. Se buscan campos con características, las características de esa zona de Florida tampoco son muy alejadas a las características de una amplia zona del entorno Florida, incluso alguna parte de Durazno también. Yo creo que tenemos tierras muy buenas en el Uruguay que andan en esos valores, 4.400, pongámosle un poco más, pero en esos valores es lo que anda la tierra, y después el aprovechamiento de mayor cantidad de campos. Acá estamos hablando que en las hectáreas que se compró se van a poder desempeñar alrededor de, no sé, creo que dijeron en principio 16 productores lecheros, o sea, hacemos una inversión de 32,5 millones para unos pocos. Si vos me decís, bueno, mirá, va a haber 100 productores lecheros que se van a poder beneficiar con este emprendimiento, bueno, capaz que todavía podemos aceptar ese sobreprecio, pero cuando vemos que son 32,5 millones de dólares, a un 40% más de lo que vale en el mercado el precio, y que todavía se van a beneficiar unos pocos productores, no va a ser para un número importante de productores lecheros. Bueno, realmente nos preocupa. Por supuesto que después se dijo, bueno, sí, pero que si se vende las tierras que están con plantaciones de olivo podemos bajar el precio. Bueno, pero hay que ponerse a hacer eso. Capaz que se podía comprar otro campo sin las plantaciones de olivo, o que no fuera inundable, que no tuviera un porcentaje importante del predio inundable, y que esto hiciera que esa zona o esa parte del campo no se pudiera destinar a lo que es la producción lechera, ni siquiera a las vacas en gestación, ni a la recría, porque son zona inundable. Entonces, yo creo que estoy convencido de que esto amerita una investigación seria, que no quiere decir que esté todo mal, o que yo no quiero acusar ni decir acá, no, al gobierno nacional, no me quiero poner en esa posición tampoco de acusador. Sí, lo que quiero decir es que hay muchas dudas, que es una compra sacada de los pelos, en un día que no se quiso tratar ningún punto del orden del día, pero sí se quiso manejar la compra de María Dolores en homenaje al exmandatario que había fallecido ese día. Bueno, todo bárbaro, pero yo creo que eso si lo pensó el expresidente no lo podría ni haber dicho. Un expresidente que a los pocos días tiene que renunciar porque no es compatible su función con ser colono. Entonces yo creo que estoy convencido que muchas cosas raras en esta compra que no debieron de haber pasado, pero bueno, por supuesto que en 48 horas no íbamos a poder dejar en claro todo lo que se denunciaba, y por eso nosotros fue que nos inclinamos por la posibilidad de una comisión investigadora que con más tiempo, con más personas, con más material, seguramente entrevistándose con los directores del Instituto Nacional de Colonización, del Ministerio de Ganadería, pueden llegar a dar luz y a tener un posicionamiento mucho más claro. ¿Y por qué no? Yo pienso un trámite que, bueno, lógicamente que el Frente Amplio va a votar la moción de mayoría, pero si no sale la moción de mayoría, sería bueno que pudiera salir después, a poner a consideración la moción en minoría, y sería bueno que el Frente también tuviera esa grandeza de decir, bueno, vamos por la otra, vamos para que se esclarezcan y queden las cosas de la mejor manera, porque acá no hubo intenciones, y yo creo que de alguna manera, si no se investiga, flaco favor le hacemos al expresidente, que se la jugó, que puso todo, y que bueno, por ahí va a quedar siempre la duda de si hizo las cosas mal o no y por qué motivo las hizo. Entonces yo creo que acá es bueno que las cosas queden claras para salud de todos, ¿no? Rieli, ya lo último, porque también otra de las cosas que dijo Tinaglini hoy, pero también lo había dicho el viernes en la rueda de prensa cuando salieron de la comisión, es que bueno, que muchas de las respuestas a lo denunciado y a lo que ustedes consultaban ya se había dicho en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado. ¿Qué responden ustedes a esto? Yo creo que algo se dijo, no, o sea, no estuvimos todos. Claro. Esto es pero que se podía leer en las versiones taquigráficas, decía él. Sí, bueno, puede ser, son formas de entender la política. A mí me gusta siempre
que cuanto más luz y claridad se le puede echar a situaciones que generan dudas, es mucho mejor. La versión taquigráfica no le llega a todo el mundo. Yo creo que es bueno que esto finalmente ya pasó por la interpelación, que no terminó como seguramente los uruguayos hubiéramos deseado, pero bueno, se echaron a luz igual muchas cosas, se generaron más dudas. Yo creo que esta posibilidad de investigación abre otra puerta para que el uruguayo común, el que vive en Aiguá, el que vive allá en Blanquillo, el que vive en diferentes puntos del Uruguay, pueda seguir armándose este rompecabezas diciendo, bueno, ¿se hicieron bien las cosas o se hicieron mal? Bueno, después que pase, que se investigue, seguramente va a quedar un poco más de luz y va a quedar mayor claridad en cuanto a decir si se hizo bien o si se actuó bien o si se actuó mal, ¿no? Domingo Rielli, diputado del Partido Nacional, quien integró la comisión preinvestigadora sobre la compra de María Dolores, muchas gracias por estos minutos en Comunidad Odelar. No, muchísimas gracias a ustedes, el saludo para todos y bueno, ojalá después de la investigación podamos hablar en otro tono y decir que las cosas estuvieron bien. Muchas gracias. Ya volvemos con Comunidad Odelar.